Guadalajara al día, la gente de la carne y la campiña, la arquitectura negra y el TIP, paseando por Molina. Guadalajara al día, Pastrana, Azuqueca y Tendilla, el Tajo, el Henares y el Tajuña, que llenan Arriaca de vida. Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al día. Es martes, continuamos avanzando en esta última semana de enero y hoy recuperamos ese espacio dedicado a SDC. Nos van a hablar, como siempre, de Internet. Vamos a conocer cuáles son las ventajas en el caso del Internet que va por radio. Vamos a ver la velocidad de subida y de bajada, la que necesitamos y la apropiada para manejar nuestros archivos. Y después nos vamos a ir a hablar con el Colegio Regional de Notarios. Ellos nos van a aclarar algunas dudas acerca de los trámites que tenemos que seguir a la hora de comprar una vivienda. Así que estos son los dos temas y todas las dudas que nos van a solucionar en la tarde de hoy. Esto es Guadalajara al día y comenzamos. Bueno, pues estamos en la era de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por lo tanto, el Internet es un material imprescindible en nuestro día a día. De eso sabe mucho SDC y por eso vamos a hablar hoy con Raúl Herranz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Continuamos hablando de Internet y sobre todo de las necesidades que necesitamos cubrir de forma vital, ¿no? Es decir, cada día en nuestras casas necesitamos Internet actualmente para cada uno de los movimientos que hacemos. Por desgracia, cada vez hay más cosas que funcionan sí o sí a través de Internet o sobre todo que lo agilizan. Sí, bueno, Internet se ha sido declarado como servicio esencial, igual que la luz y el agua, a través de la ley 9/2014 de 9 de mayo, precisamente. O sea, bueno, casi ya va a hacer 2 años, pero que además es una ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento y que obliga a que todo el mundo pueda disponer de una conexión de Internet a alta velocidad. Conocemos distintas conexiones a Internet, ¿verdad? Conocemos las más habituales, las que más hemos escuchado, el cobre, que es lo más habitual. Poco a poco se han ido pues incorporando otras formas de tener Internet y además en SDC tenéis una mucho más novedosa, ¿no? Sí, bueno, la forma de acceso clásica a Internet empezó como ADSL, ya casi, bueno, ADSL era una tecnología que utilizaba el par de cobre del teléfono que había en todas las viviendas para poder transmitir señales de Internet, de datos en definitiva, a través de ese soporte físico, el soporte físico de cobre que llegaba a todas las viviendas a través del teléfono. En estos momentos las tecnologías actuales pues permiten que Internet, el acceso a Internet pueda ser a través de las redes de fibra óptica, que ya empieza a conocer la gente, y también a través de vía radio de alta velocidad. Hay sistemas de vía radio que tienen velocidad de fibra prácticamente. Entonces, para precisamente el problema del despliegue de fibra es que llegar a núcleos urbanos alejados de los grandes centros urbanos pues es complicado, es costoso. Sin embargo, a través de sistemas vía radio se puede llegar a zonas más alejadas de una forma más simple y más eficiente, ¿no? Es decir, que sería una solución muy directa en el caso de la provincia de Guadalajara, ¿no? Estamos hablando de una provincia donde hay muchos núcleos de pequeñas poblaciones con pocos habitantes en los que realmente la inversión muchas veces a las propias generadoras, ¿no? Por así decirlo, no sé exactamente el nombre, de quien provee el Internet, sí, no les compensa, pero sí que cada una persona de forma individual sí puede solicitar ese servicio, ¿no? Con ese deseo además de tenerlo vía radio, ¿no? Sí. Que es algo que va de forma individual a su casa, de una forma muy directa y no tiene, por así decirlo, tantos intermediarios de por medio. Sí, bueno, efectivamente, los operadores, que es lo que quiere decir los operadores. Los operadores, bueno, el problema que tiene Guadalajara junto con Burgos son las provincias que más núcleos de población tiene. Guadalajara tiene 400 núcleos de población, municipios 287, o sea que quiero decir que es un territorio muy diseminado en el que lamentablemente además hay poca población en estos núcleos o en estos municipios, ¿no? Entonces el poder llevar inversiones con fibra óptica hasta estos núcleos pues es en muchos casos lo seguimos padeciendo y arrastrando. O sea, en muchos pueblos todavía no hay telefonía móvil, pues porque para los operadores
desplegar redes de tal forma que luego el acceso a esas redes pues vaya a ser utilizado por poca gente, poca población, pues es demasiado costoso, ¿no? Sin embargo, nosotros con la tecnología que estamos utilizando podemos llevar caudal de internet a alta velocidad, incluso con velocidad de fibra, a esos núcleos que de otra forma sería más difícil que tuvieran acceso. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en casa para poder tener este sistema de internet? Bueno, en casa, cuando llevamos la señal vía radio, lo que necesitamos en casa es una antenita pequeña, de un tamaño máximo de 20 centímetros, y pues un cable que baja, es un cable UTP, como el cable que conocemos de ordenador, y dentro de la casa pues un router wifi como el router que hay siempre, da igual que el acceso sea vía cobre o vía fibra óptica. Al final acabamos siempre en un router que da señal de wifi que trata de iluminar la casa. No siempre, dependiendo del tamaño de la casa, no siempre es suficiente con un solo router, porque el sistema vía radio dentro de las viviendas, pues los muros, el forjado, tal, pues atenúan la señal, y a veces pues el cliente dice, sí, tengo wifi en el salón, por ejemplo, pero no me lleva la guardilla o no me llega. Bueno, sí, eso puede ocurrir, que haya que poner otro punto de acceso wifi para poder iluminar toda la vivienda. Pero es un problema que puede ocurrir tanto teniendo fibra óptica, cobre o el servicio de radio, es decir, que es una cosa que va al margen, ¿no? Un poco es independiente del acceso. Eso es. La tecnología de acceso puede ser cobre o radio o fibra, pero al final todos los sistemas de acceso acaban en un sistema, un router wifi, que normalmente estos routers también tienen puertos para cablear. Entonces si queremos tener, por ejemplo, si el router wifi tradicionalmente se pone en el salón o se instala en el salón, en definitiva habría que instalarlo en el centro de gravedad de la vivienda, o sea, en el centro geográfico, para que pudiera tener prácticamente el mismo alcance dentro de toda la vivienda, pero a veces por el acceso, por la facilidad o porque se hace más vida en el salón, pues se suele poner en el salón. Entonces, en algunos casos también se puede cablear, porque todos estos routers tienen normalmente 4 puertos de cableado RJ45, que es el conector que se utiliza con cable UTP para llegar a conectar los ordenadores, y se puede cablear también y llevar a los puntos más alejados, pero normalmente lo cómodo y lo que todo el mundo utilizamos, pues si utilizas una tablet, utilizas el iPhone o el móvil que sea, pues te estás en el salón o en la habitación o donde sea, pues utilizas acceso wifi casi siempre, sí. También están los aparatos de, como no sé exactamente cuál es el nombre, pero TP-Link sí que sé que es la marca, que son unos aparatitos, también unos dispositivos para poder llevar el wifi. TP-Link es una marca de router o de dispositivos, sí, hay otras, pero es una de ellas, sí, que es muy utilizada TP-Link porque tiene unas prestaciones suficientes para el acceso normal, para acceso a internet vivienda, o el WhatsApp, cosas así, y es un router económico, sí. ¿Y cuáles son las ventajas de que el acceso sea por radio? Pues las ventajas es la facilidad de despliegue, la facilidad de llegada y de alcanzar puntos distantes, y después que últimamente la tecnología radio está avanzando también a la velocidad casi de la luz, diríamos. O sea, cada vez más los sistemas vía radio son capaces de llevar caudal suficiente o caudal parecido, se van acercando a la velocidad de la fibra. Porque nosotros eso es lo que normalmente nos fijamos, ¿no? Es decir, cuál es la velocidad real y los megas que a mí me van a llegar para hacer uso del internet, sí, ¿no? Sí, porque realmente sabes que ahora hay anuncios de que por fibra hay velocidades de 100 y de 300, pero cuando tú haces, si tienes esa posibilidad y si haces un test de velocidad, resulta que te quedas en 40, 30 y de subida pues 10, 20, o sea, quiero decir que aunque publicitariamente se ofrecen 100, 200, 300, todo el mundo habla de muchos megas, la velocidad real de conexión pues está en torno a los 40 megas, 30 megas, 40 megas, no hay más. En el caso de la radio no interfiere, es decir, o de qué, un poco depende también de la posición geográfica, ¿influye a la hora de recibir bien? No, nosotros hablamos de velocidades reales, entonces la velocidad real, pues, si alguien quiere un caudal de 30 megabits de bajada y 10 de subida, vía radio se puede dar perfectamente y es velocidad real. O sea, lo que no tiene sentido es decir que vas a dar 300 para luego dar 30. Claro. O sea, nosotros la velocidad que decimos es la que damos, ¿no? ¿Cuáles son un poco las opciones que tiene sobre todo ahora la gente a la hora de, hablábamos también de las diferencias, si es un unifamiliar o una vivienda particular, así es un bloque de pisos, ¿no? A la hora de un poco de gestionar y contratar este servicio. Sí, bueno, en bloques
de viviendas son accesos individuales y en bloques de pisos es un acceso que desde el punto de vista de enlace y de transmisión es colectivo, pero después la conexión también es individual. A veces hemos intentado tratar lo que se ha llamado algunas veces wifi comunitario, pero eso no funciona, no es que la gente quiere su punto, quiere decir, su acceso independiente del resto de los vecinos. O sea, el compartir muchas veces ese acceso pues complica, porque unos sí, otros no, en fin, sí. Al final, además tampoco tiene mucho sentido. Una cosa es que la instalación pueda ser comunitaria, pero que luego el acceso a cada vivienda o a cada usuario sea independiente. Y sobre todo el coste, ¿no? Que muchas veces es lo que a lo mejor más asusta, no puede decir, bueno, es algo distinto, algo novedoso, a lo mejor es más caro. No, bueno, no, al revés. No, yo creo que nuestras tarifas son, bueno, pues empiezan en 17 euros, que es una tarifa muy asequible, y de hecho tenemos ya más de 500 clientes conectados. Es decir, la gente está apreciando bastante el sistema que nosotros estamos dando. Nosotros tenemos cobertura ya desde Jadraque, diríamos, que está instalado y daremos servicio en próximos días. Quiero decir, Jadraque, Espinosa, Humanes, vamos bajando pues Junquera, Fontanar, Marchamalo, Cabanillas, Alovera, hasta Villanueva la Torre, que hemos desplegado hace poco. Y luego, por otro lado, pues estamos también en Chilueches, vamos a empezar también en Orche. O sea, quiero decir que vamos creciendo pues como capas, ¿no? Que vamos abarcando más territorio y vamos dando servicio. Hay gente que nos llama, por ejemplo, pues hoy un cliente que si llegábamos a Monasterio es un pueblo que está al lado de Cogolludo, o sea, es decir que, bueno, pues hay veces que todavía no hemos llegado, pero llegaremos. O sea, que todavía estamos viviendo, ¿no? Como bien dices, esa expansión, ¿no? Ese poco a poco que ese abrazo sobre todo a Guadalajara, ¿no? En toda la provincia, poco a poco ir englobando, y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? La importancia en una provincia como la de Guadalajara de poder saber, ¿no? Y tener esa tranquilidad, decir, si quiero internet puedo tenerlo, no tengo que depender, ¿no? De que quiera entrar el internet en mi pueblo, sino que yo lo puedo incluso solicitar, ¿no? Y tenerlo vía radio. Sí, el problema es que todavía no llevamos 2 años, llevamos 9 años y 6 o 7 meses, o sea, que decir que entonces, bueno, vamos creciendo, pero claro, nuestra empresa no hace ya subvenciones, no hay ayudas, o sea, simplemente estamos desplegando pues con las inversiones que estamos haciendo para poder hacer rentable el servicio. Pues gracias, Raúl, por seguir aprendiendo sobre Internet. Nos seguiremos viendo y además seguimos hablando también pues, de los servicios que pueden dar a las empresas y de cómo, ¿no? Podemos gestionar este Internet. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues balance muy satisfactorio el que hacían de Fitur por parte de la Diputación Provincial de Guadalajara. El diputado delegado de Turismo, Jesús Parra, se ha mostrado satisfecho tras finalizar la presente edición de la Feria Internacional de Turismo Fitur. Allí ha estado presente un año más la Diputación de Guadalajara, mostrando todos los atractivos de la provincia. De esta forma, Parra ha destacado el interés de los visitantes por el viaje a la Alcarria, que la Diputación está promocionando aprovechando la celebración del centenario del nacimiento del Nobel Camilo José Cela. Precisamente el nuevo folleto turístico sobre el viaje a la Alcarria ha tenido muy buena aceptación, quedando agotados todos los disponibles para la feria. Del mismo modo y como suele ser habitual, la zona de la arquitectura negra, los espacios naturales o las rutas senderistas han sido la información más demandada por los visitantes, sin olvidar la ciudad del Doncel y algunas fiestas tradicionales ya consolidadas como el Festival Medieval de Ita o la Caballada de Atienza, entre otras, según aseguran desde la institución provincial. En total se han repartido más de 30.000 folletos de rutas y otras propuestas turísticas, lo que pone de manifiesto el interés por nuestra provincia, patrimonio y tradiciones. Además, el diputado ha destacado el aumento en el número de visitantes con respecto al año pasado. Ha sido alrededor de un 7% más de visitantes los que se han interesado por la oferta turística de Guadalajara. Por último, Parra ha mostrado su agradecimiento a todas las personas, asociaciones, ayuntamientos y empresarios que han participado y colaborado para hacer posible el éxito de Guadalajara en Fitur. Bueno, pues seguimos solucionando dudas. En este caso nos vamos a ir con el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha. Nos acompaña ya Nerea Marcano Fernández, notario de Brihuega. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vamos a hablar además de un tema que creo que preocupa y mucho a la gente y que la mayoría ha tenido que pasar por este trámite, ¿no? Que es la adquisición de una vivienda y cuáles son todos los trámites a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Lo que muchas veces a lo mejor echa para atrás y lo hace un proceso tedioso, pero que igual conociendo muy bien los pasos a seguir, pues realmente no es algo tan complicado, ¿no, Nerea? No, es muy fácil. A la hora de comprar una vivienda, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que queremos comprar,
cuánto nos podemos gastar y si vamos a necesitar dinero prestado o no, es decir, si tenemos que ir al banco y solicitar un préstamo hipotecario. Una vez que sabemos lo que queremos comprar, tendremos que distinguir. Es muy frecuente en los pueblos, cuando nosotros nos vamos a comprar una casa, que la persona que nos va a vender la casa no tenga documentación. Pues porque es muy normal en los pueblos la transmisión de las propiedades de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, y por el camino nunca se arreglan los papeles. Entonces tenemos que distinguir a quién le vamos a comprar la casa. Que nos vamos a comprar una casa y nos la va a vender un particular, un señor, un vecino, un amigo, y es del pueblo y no tiene papeles, pues lo primero que tendremos que ver es qué documentación tenemos y cómo podemos generar esa documentación para que nosotros podamos hacer las cosas bien y comprar en escritura pública, que es lo que nos va a hacer dueños. Si por el contrario lo que nos vamos a comprar es una casa que nos vende una promotora, una inmobiliaria, normalmente ya lo que es la documentación base de esa estructura hasta tener nuestra casa estará ya realizada. Entonces eso es lo primero que tenemos que saber, a quién le vamos a comprar. ¿Cómo podemos consultarlo? Pues lo primero que podemos hacer es acudir a la notaría. En la notaría nos van a informar, nos van a solicitar una nota al registro de la propiedad para saber si lo que nosotros compramos está previamente realizada toda la documentación o no y en qué estado. Porque puede ser que nosotros nos vayamos a comprar una casa y resulta que cuando vemos la documentación esa casa está hipotecada o está embargada porque el señor tenía deudas anteriores. Entonces, lo primero que tenemos que saber es en qué estado se encuentra lo que nos vamos a comprar. Y una vez que vemos que toda la documentación está correcta o se puede generar, pues ya iniciamos el procedimiento de la compraventa pura y dura. Y ya ahí lo que habrá es pues, que negociar con la parte que nos vende el precio, ver el pago de los impuestos y demás. Y luego ver si necesitamos o no ayuda o financiación para comprar esa casa. ¿Se puede comprar una vivienda sin hacer escritura, como hablábamos, ¿no? Es decir, que hay en muchas ocasiones, sobre todo en los pueblos, pues que un poco ha ocurrido eso, ¿no? Que se han ido dando, se han ido traspasando, pero a día de hoy ¿eso se puede hacer? Vamos a ver, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, porque un documento privado, que es un documento que firmamos tú y yo, las dos en un ámbito privado sin que intervenga un funcionario público, tiene validez y nos compromete a ti y a mí a lo que hemos firmado porque la palabra tiene un valor. El problema que plantea el documento privado es que eso se limita a ti y a mí. Nunca va a ser una prueba frente a un tercero. Entonces es un inconveniente. Claro. Antiguamente la palabra tenía mucho valor porque eran sociedades rurales, sociedades muy chiquititas, en las que intervenían el señor que compraba, el señor que vendía y dos testigos. Pero hoy en día, que la vida ha evolucionado mucho, lo conveniente es siempre hacer la compraventa en escritura pública. ¿Por qué? Porque la escritura pública es un documento público que interviene el notario. Y al intervenir el notario se garantizan muchas cosas. Primero, que las partes van de forma voluntaria, que a las partes se las ha asesorado bien, se les ha explicado el contenido de lo que van a firmar, saben cuáles son sus obligaciones y además el documento que van a firmar cumple todos los requisitos que exige la ley. Es decir, no hay ninguna condición ni ninguna situación que sea leonina, abusiva y así se protege a las dos partes. Y ese documento en el que interviene el notario además hace prueba frente a cualquiera. Por eso lo conveniente es hacer la compraventa de una vivienda siempre en documento público, en escritura pública formalizada ante notario. Hay ocasiones en las que lo que la gente hace es preparar un documento privado como preparatorio o previo a la escritura pública, lo que vulgarmente se dice, vamos a firmar una señal. Yo me comprometo contigo, te pago una cantidad a cuenta del precio de la compraventa y con eso nos comprometemos. Pero eso vale simplemente como precontrato o paso previo anterior a lo que es la firma de la compraventa ante notario. Como bien hacía referencia, la mayoría de las personas tiene que recurrir a un préstamo hipotecario a la hora de comprar una vivienda. ¿Qué implica todo esto? Es decir, ¿en qué posición nos sitúa y sobre todo qué es lo que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué trámites tenemos que cumplir, sobre todo para que muchas veces no nos cuelen alguna de esas cláusulas abusivas de las que estamos hablando y de las que ahora pues mucha gente se está lamentando? Bueno, cuando nosotros pedimos financiación al banco, porque nos queremos comprar una casa, el banco primero va a ver nuestra capacidad de solvencia, es decir, qué capacidad tenemos para devolver ese dinero. Porque hay que tener una cosa muy clara. Cuando tú te comprometes porque has pedido un dinero prestado al banco, hay que devolverlo.
y hay que devolverlo de una forma o de otra. Entonces, firmar una hipoteca no es una cosa que puedas hacer a la ligera, es una cosa muy seria, porque tú vas a garantizar que vas a pagar y por si acaso no pagas, garantizas ese pago con la vivienda que te estás comprando. Si por lo que fuera esa vivienda cuando se va a realizar no es suficiente, tú sigues teniendo una deuda con el banco. Entonces es muy importante intentar comprarnos algo que realmente, aunque las circunstancias vengan adversas, la situación se complique, tengamos una capacidad suficiente de poder pagarlo, es decir, no hipotecarse al 100%, que antiguamente se daban las hipotecas por unas cantidades muy elevadas, sino buscar una capacidad de pago que sea acorde a las circunstancias. Y una cosa que hay que tener en cuenta, que esto es muy frecuente, muchas veces los padres dicen, voy a ayudar a mi hijo a comprarse una vivienda, y se presentan como fiadores o avalistas. Cuando uno firma una hipoteca, contrae una obligación muy fuerte, y cuando uno firma como fiador o avalista, eso quiere decir que el que primero tiene que pagar es el señor que se está comprando la vivienda. Pero si por la circunstancia que sea, ese señor no logra pagar esa deuda, va a pagar el que ha venido detrás firmando, el fiador o avalista. Por eso oímos muchas veces, ay, es que yo ayudé a mi hijo y me he quedado sin mi casa. Hay que saber que la obligación que se contrae es muy fuerte y que actualmente en nuestra legislación, cuando uno se compromete a pagar, responde de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros. Por eso hay que tener en cuenta la capacidad económica. Y luego, cuando vamos a negociar con el banco, cuando nosotros pedimos prestado un dinero, no solo nos van a decir que tenemos que devolver lo que nos prestan, sino que nos van a cobrar una serie de comisiones. Van a estudiar si es viable o no la operación, es decir, si tenemos capacidad para pagarlo, y nos van a cobrar una comisión por eso. Nos van a cobrar una comisión por el mero hecho de prestarnos ese dinero. Va a haber otra serie de comisiones por el camino y unos intereses que tenemos que pagar a lo largo del préstamo, porque nos lo prestan durante un tiempo determinado. Y todas esas cuentas nos las tiene que prestar el banco de antemano y explicarlas suficientemente. Y si no, siempre se tiene el derecho de acudir a la notaría y ver la escritura pública con 3 días de antelación a la firma, para que ante cualquier duda o cualquier inseguridad el notario lo pueda resolver. Normalmente son los propios particulares quienes contratan la figura del notario para poder gestionar todos estos trámites. Bueno, en principio hay libre elección de notario, es decir, el señor que va a pagar al notario es el que tiene derecho a elegirlo, pero es muy frecuente que sean los bancos los que imponen un notario determinado. Y ante esto, todo el mundo tiene que saber que hay libre elección de notario, que eso es muy importante. Y esto es una cláusula que muchas veces se impone en los préstamos hipotecarios y es una cláusula abusiva porque hay una libre elección de notario. Y a propósito de las cláusulas que hablabas antes, tenemos que tener en cuenta en los préstamos hipotecarios un montón de cláusulas que se conciben a día de hoy como abusivas. ¿Y por qué se consideran abusivas? Porque las impone el banco sin que tú puedas negociar, sin que tú puedas decir, pues con esto estoy de acuerdo o con esto no estoy de acuerdo. Te obliga, vamos, a pasar te por ahí. Te obliga a pasar por ahí. Y esas cláusulas, ahora lo que se trata de proteger mucho es al que compra su casa, su vivienda, para vivir en ella, desarrollar su vida como quiera en esa casa, con la finalidad de evitar que ese señor, que por la circunstancia que sea, no pueda pagar la vivienda o no ha sido bien informado de sus obligaciones y al final le quiten su casa, los desahucios que estamos viendo, pues muchas cláusulas se consideran como abusivas y hay infinidad de ellas. Las que establecen pues que hay las cláusulas suelo o techo, es decir, unos intereses que pase lo que pase con el Euribor, tú siempre vas a estar ahí pagando un montón de dinero. O aquellas cláusulas que establecen pues que hay un vencimiento anticipado. A ti el banco te presta el dinero por unos años, pero si tú incumples algunas de las obligaciones que el banco te impone, siempre y cuando no sean esenciales, porque si son esenciales es normal que el banco te reclame el dinero, pero si no son esenciales el banco no tiene derecho a ese vencimiento anticipado, o por el hecho de que tú no pagues una cuota. Si tú dejas de pagar varias cuotas hasta el límite de 3 cuotas sucesivas, el banco sí tiene derecho a reclamarte anticipadamente el dinero, pero si no, no. O cuando te establecen unos intereses de demora que son excesivos,
Bueno, y cláusulas abusivas hay infinidad de ellas. Por último, porque la verdad que no tenemos tiempo para más y podríamos estar hablando largo y tendido sobre este tema que creo que preocupa y mucho, sobre todo a la gente que se enfrenta ahora, ¿qué le recomendaría a todos los que ahora mismo están en eso, ¿no? Están en trámites, están negociando con los bancos, están un poco fijando, ¿no?, cuál va a ser ese precio de su vivienda y lo que van a tener que pagar por ella, sobre todo en este préstamo? ¿En qué es en lo que más se tienen que fijar? Aparte de saber, como bien hemos recordado, que la elección de notario es libre. Pues vamos a ver, lo primero que tienen que es que entender todas las cláusulas que el banco les está exponiendo. Ante cualquier duda, que no firmen nada. Ese sería mi mayor consejo. Ante cualquier duda, no firmar nada y buscar asesoramiento, sabiendo que siempre van a encontrar un asesoramiento gratuito en la notaría. Cualquier notaría les van a atender y les van a asesorar. Y luego, ahora como hay tantísima competencia entre las entidades financieras, pues buscar la mejor opción ante cualquiera. La mejor opción en cuanto a los intereses, en cuanto a la duración del préstamo, en cuanto a las garantías que hayan que prestarse y sobre todo, buscar asesoramiento. Con el asesoramiento siempre tendrán las espaldas mucho más cubiertas. Pues muchísimas gracias, Nerea, la verdad, por todo lo que nos has enseñado esta tarde. Como bien hemos dicho, es un tema que no queda finalizado, que seguiríamos hablando sobre él porque tenemos, pues eso, que tener muy claro, ¿no?, y que episodios como los que estamos viendo ahora de causas de desahucio no se repitan, ¿no? Pensarnos las cosas muy bien antes, leer todo, estar bien informados y saber lo que vamos a firmar. Gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Gracias también a vosotros por habernos acompañado un día más. Mañana repetimos cita, como siempre, aquí en Guadalajara al Día.